Doctora Pilone, Horacio Siriaco, Juan Frais, te saludan. Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días, un gusto conversar contigo, ¿eh? Sí, bueno, para mí también, Bueno, sí. Perla, a ver, tu padre era una figura destacada del peronismo valcarceño, había sido intendente hasta muy poquito tiempo antes de producirse el golpe de Lonardi y de Aramburu y de Rojas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué recordás de aquellos días sabiendo que vos eras muy chica? Sí, fíjate que creo que papá más o menos en abril le entregó la intendencia a Gentile, a Juan Gentile. Pero bueno, una vez que sucedió el golpe militar, cívico-militar eclesiástico en realidad, lo persiguieron obviamente a todos los peronistas y a los que, en este caso a mi papá, lo metieron en la cárcel. Estuvo aproximadamente 2 meses. Yo tenía en ese momento 9 años. Por supuesto que no había televisión. Entonces la radio era la única forma y el periódico la única forma de enterarse, pero de todas maneras, bueno, comunicados militares había nada más en la radio y estaba, de todas maneras, en esa época los niños no tenían acceso a la información y los adultos, cuando hablaban de ciertos temas, política y todo, no lo hacían adelante de los chicos. Pero de todas maneras, mi hermano y yo habíamos vivido la época de la intendencia de papá y íbamos a los actos, en fin, uno tenía cierto conocimiento un poquitito más de cerca, sino la información cruenta de lo que estaba pasando. Claro. De todas maneras, yo creo que también a Gentile y a Maggiora, que eran los que habían sido intendentes peronistas, los han encarcelado. Yo de eso no tengo recuerdo, porque claro, se protegía, mi familia nos protegió mucho con respecto a las angustias y todo eso. Entonces todo lo que se vivió, yo por lo menos, no lo viví con angustia. Si bien cuando él estuvo encarcelado, íbamos con mi mamá, a veces mi hermano y a veces yo la acompañábamos a llevarle la vianda a la comisaría, porque no le daban de comer, le llevábamos nosotros. Había cosas crueles, como por ejemplo, ese calabozo tenía más o menos 2 metros por 2,5. Apenas cabía un catre de esos de campaña, que era donde dormía papá, y cada día lo sacaban 1 hora a caminar por el patio ahí de la comisaría. Pero después, mucho después, yo supe la angustia que debía tener, porque en realidad algunos los trasladaban a lugares que no se conocían. No sé cuántos desaparecidos puede haber habido, pero ya sabemos que fusilaron, así que había la posibilidad de que te tocara. Pero una cosa muy cruel era que yo sí recuerdo que cuando mamá pasa y nosotros cruzábamos la plaza para llevarle la comida, personas opositoras, señoras opositoras, familias opositoras al peronismo, se sentaban en los bancos de la plaza para reírse y verla pasar a mamá. Realmente esas son cosas que quedan grabadas, eso sí me lo acuerdo, ¿ves? Qué terrible. Y bueno, después, yo todo esto que te estoy contando de mi papá, ¿sí? Calculo que lo deben haber pasado muchísimas otras familias de peronistas. Claro. Y muchas cosas más. Después lo tuvieron en prisión domiciliaria 1 año más o menos, con policía permanente, día y noche, custodiando, pero lo dejaban atender, así que él seguía en contacto con sus pacientes.
No sé si vos querés Bien. preguntar algo. ¿Recordás algunos otros hechos ocurridos por aquellos días en la ciudad de Balcarce? Escuché más de una vez que, por ejemplo, se destruyeron bustos, placas Sí, de Eva Perón. en esos días había una furia antiperonista. Entonces, viste el busto que está en la plaza de Sí, Evita. sí. Otro lo sacaron, lo arrastraron, lo rompieron, pero eso sucedió en todo el país. Es decir, todo lo que sucedió en el resto del país sucedió acá. Había una furia que a mí me hace acordar a la furia que veo cuando hacen esas movilizaciones anti-cuarentena, ese odio Sí. Que desatado, ¿no es cierto? Sí. Extremado, porque cualquiera puede tener opiniones políticas, pero lo que no entiendo, no se entendía, y yo no entendía en ese momento ese odio. Y la discriminación por ser peronista, por supuesto, ¿no? Claro. Que la sufríamos. ¿Qué rol jugaron? Buen día, Perla, querida. Un gusto escucharte. Estoy absorto escuchando tu relato, que es de primera mano, cosa que es altamente valorable. Pero te quiero preguntar algo que para mí es muy significativo. ¿Qué rol les cupo a los comandos civiles en Balcarce? Bueno, sabes que yo no recuerdo eso. Esas eran cosas que nos evitaban al saber, ¿no es cierto? Pero sí sé que los hubo, delaciones, en fin, es la extrema derecha, ¿no es cierto? Uh-huh. En realidad los comandos civiles, y eso no lo digo yo, lo decía el propio Storani, el Partido Radical no integró formalmente el golpe del 55, pero dio libertad de acción a todos sus cuadros, que se transformaron precisamente en los comandos civiles. No es un secreto para nadie eso, digamos. Y sí, pero bueno, por eso te digo, todo lo que sucedió en cuanto a las, diríamos, uno es responsable por sí o por mí. Claro. Si vos abrís la puerta para una cosa así, por otra parte, hubo radicales, ya conocemos, radicales muy conocidos en la nación que también estuvieron en el complot, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a menor, no sé si de forma en menor, pero en Balcarce se hizo exactamente lo mismo que en todo el resto del país, con por ahí el agravante de que todos éramos conocidos. Había mucha menos gente que ahora en Balcarce, y bueno, por ahí las cosas se personalizaban más. Bien. Vos sabés que hay un trabajo muy interesante se me fue el nombre del autor, de Bachetti, respecto del 55 y los comandos civiles. Trabajo muy interesante. Y dentro de los varios comandos civiles renombrados en la ciudad de Buenos Aires, tenían campo en Balcarce, y muchos de ellos eran balcarceños. Es decir, que tuvieron un rol muy, muy protagonista, con una violencia y un odio fantástico. No tiene parangón lo que hicieron. Y digo, cuando uno recuerda estas cosas, que fue quebrar la Argentina industrial, que fue la Argentina con un desapego a todas las externalidades, como endeudarnos gratuitamente, que fue precisamente las primeras cosas que hizo Aramburu, entrar al Fondo Monetario Internacional, endeudarnos
y después endeudarnos con el Club de París, deuda que todavía no hemos saldado a 65 años. A eso vinieron, como vino Macri, a hacer lo que hizo. No son independientes, por eso tiene vigor y un sentido muy trascendente aquel golpe del 55. Bueno, pero son cosas que se repitieron. Fueron cosas que se repitieron y no casuales. No casuales. Lo único que no contaron con que el peronismo estaba tan arraigado y era tan fuerte. Pensaron que prohibiendo hablar de Perón, de Evita y de todas las cosas que se hicieron, se iba a poder, qué sé yo, que el peronismo desapareciera. Pero sí, tenés razón, pero es así y volvió a suceder. Lo que pasa que tendríamos que aprender, ¿no?, de todas esas experiencias. Perla, vos mencionaste antes la palabra odio, que era el sentimiento que demostraban muchas de aquellas personas con Perón, con el peronismo, con los peronistas, en este caso de Balcarce también. ¿A qué atribuís ese odio? ¿Por qué tanto odio en aquel momento y después si lo trasladás también a situaciones actuales parecidas? Y porque el peronismo movió los cimientos realmente y hubo privilegios que se querían conservar como ahora. Uh-huh. Privilegios que gente que cree que tiene privilegios y que tiene que vale más que otras. Uh-huh. El hecho de que el trabajador conquiste cosas que, bueno, son cosas que no quieren que sucedan. Sí. Pero eso nació ahí y está estimulado el odio. Es decir, durante todos estos años se ha estimulado el odio. Vos ves que por ahí hay gente que les dice ¿por qué piensan así? Y no, es un odio para mucha gente sin razón. Y en realidad sí, hay razones. Son la sensación de ser los únicos que tienen esos privilegios o de que son superiores. Son cosas que uno no entiende, pero bueno, las sienten. Sobre todo el problema es de gente que en realidad está en situación de trabajador, ¿no? Sí. Estaba o de clase media. Fíjate que estaba leyendo ayer que es quién realmente es de clase media. Uh-huh. La clase de clase media, para ser de clase media tenés que tener la posibilidad de dejar de trabajar e igual seguir viviendo como estabas viviendo. Ajá. Que la mayoría de nosotros no es así, que nos creemos clase media, pero que si dejamos de trabajar tampoco podemos seguir haciendo la vida que teníamos y ni siquiera comer. Claro. Así que en realidad yo creo que casi toda la clase media que se cree clase media es en realidad trabajador. Claro. ¿No? Claro. Pero me pareció muy bueno ese artículo, me pareció que estaba bien. Entonces esa idea de pertenecer a otra clase, a algo diferente, también estimula, yo creo, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, seguramente. Perla, sí. ¿Alguna de las personas que tuvo actitudes hostiles hacia tu familia o hacia otras por el hecho de ser peronista, luego de transcurridos aquellos meses, aquellos años, se arrepintió de algo? ¿Le manifestó a ustedes su arrepentimiento por haber participado de ese tipo de situaciones? No, yo no recuerdo. Ajá. No recuerdo. Hay gente que inclusive hizo
ostentación de antiperonismo, Sí. cuando yo veía que cuando papá era intendente venían a casa, mujeres incluso, ¿no? Visitaban a mi mamá, y que después hicieron, ya te digo, ostentación de antiperonismo para hacerse ver que eran antiperonistas, ¿no? Ujú. Que yo creo que toda la vida deben haber sido así. Y cuando se aquietaron las aguas, muchos años después, porque no te olvides que después fuimos de golpe militar en golpe militar, Sí, sí. así que de proscripción del peronismo y todo eso, así que todo eso se prolongó. Pero no, yo creo que lo callaron, por ahí volvieron a relacionarse superficialmente o tímidamente, pero nunca escuché que ninguno dijera que había errado en eso, ¿no? Ajá. No lo escuché yo. Qué No sé terrible. si otros tendrán otra experiencia. A ver, yo de las veces que he conversado con una persona muy conocida en Balcarce, fallecida hace un tiempo, que estaba identificado como la persona que había arrastrado el busto de Eva Duarte por Fíjate que yo no te escucho bien, Juan. Sí, no, te decía las veces que he conversado con una persona que está identificada en Balcarce por haber arrastrado el busto de Eva Duarte en la Plaza Libertad. Yo no lo he visto, por supuesto, pero son muchas las personas que dicen que él lo hizo. Ya falleció esta persona. Yo jamás le escuché un arrepentimiento por haber hecho eso, ¿no? Lo volverían a hacer, Juan. Lo digo esto como un ejemplo, es decir, no, lo volverían a hacer, claro, como dice Horacio, ¿no? Y pasaron muchos años y nunca demostraron el menor signo de arrepentimiento por lo que habían hecho. No, y es yo así, creo que- porque si no, no se hubiera repetido el 76, Juan. Sí. El 76 es una causa directa con respecto del 55. El 76, si lo medimos en tiempo, habían pasado apenas 20 años. 20 años. Pensá Claro. que del Mundial 78, que parece que fue ayer, han pasado muchos más años que del 55 al 76. Sí. Es decir, pero había claramente solamente se entiende la locura del 76 si podés explicar medianamente las razones sociales del 55. Es Sí. un odio visceral, injustificado, porque en realidad no llevaba a ninguna otra cosa. Es decir, ahora cuando yo escucho decir que el gobierno de Alberto Fernández es una dictadura, es aproximarse a los mismos mensajes que en Venezuela. Ujú. Gente haciendo guarimbas locales, quemando barbijo, empiezan a potenciar el deseo de la represión Ujú. para generar estas cosas y salir en los medios nacionales e internacionales, como que en la Argentina hay intolerancia política. Y es cierto, la hay, pero es de ellos, de estos muchachos. El otro día escuchaba a uno de estos tarados históricos, joven, es decir, que no debe tener 33, 34 años, el sonso que hablaba de que él que había que terminar con este asunto de los derechos humanos. Y yo me sonreí y pensé con cierta picardía, dije, yo estoy de acuerdo con este pibe. Ahora, yo lo pondría un rato en la parrilla y le volvería a preguntar a ver qué dice. Porque ellos siempre suponen que van a estar del lado del mango de la picana, Claro. no de la punta donde lo picanean. Claro. Tal ¿Me cual. entendés lo que te digo? Es decir, porque son tan absurdos como plantear estas cosas cuando hemos vivido atrocidades como las que hemos vivido en base de estos postulados de odio injustificados. Así es. No hay razón para que en la Argentina hayamos vivido las cosas que hemos vivido. Porque si el gobierno de Alberto Fernández es una dictadura, es como que es un presidente más bueno como para dirigir un jardín de infantes, ¿qué están hablando estos muchachos? ¿Dónde está la falta de libertad?
Así es. Por tus palabras, Perla, tengo que interpretar entonces que en el 55 también en Balcarce había pobres que comulgaban con ese golpe y con los intereses de los poderosos. Sí, había muchos. Había muchos. Vos no te olvides que además estaba el Partido Conservador, el Partido Radical, que eran antiperonistas, y yo creo que ahí empezó a crearse el odio, ese odio que comentaban recién, que visceral. Pero el odio ese visceral tiene sus raíces. Por ahí yo creo que si en esa gente que parece que tuvieran el cerebro planchado, no tienen excusas, odian porque odian, pero si uno empieza a rascar adentro, yo creo que también tienen ese concepto, aunque no lo puedan expresar con palabras, de individualismo, de precisamente de plantear que los derechos humanos son un curro, y todas esas cosas que te muestran qué es lo que está pasando adentro de esa persona. Y bueno, la gente que no tiene criterio, que solamente escucha medios hegemónicos que le mienten, o que, yo no te digo que crean, pero que establezcan, escuchen las dos campanas y establezcan su propio criterio. Yo no creo realmente que sea solamente un odio que no tiene razones. Tiene razones, y ese es el problema. El problema, porque razones, me refiero a razones indignas para mí, ¿no? No razones porque se hagan las cosas mal o equivocadas, diríamos. Las razones son otras, son ideológicas, Bien, creo yo. bien. Es decir, que no tengo tanta compasión con esa gente. Exacto. Es decir, tienen su responsabilidad, no es nada más que furia sin razón. Bien, bien. ¿Cabe el perdón para la gente que ha llevado a prisión a inocentes simplemente porque piensan en forma diferente que ellos? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cabe el perdón para esas personas que han llevado a prisión a otros inocentes simplemente porque piensan en forma diferente a ellos? No, yo creo que hay que hacer justicia. Ajá. No, las cosas que no deben ser, y tiene Bien. que haber una justicia para eso. El hecho de perdonar es quitarle la responsabilidad al que hizo lo que hizo, y yo creo que cuando hacen lo que hacen, no lo hacen ni por casualidad ni porque se hayan equivocado, lo hacen sabiendo qué es lo que están haciendo con un fin. Ya sabemos cuál es el fin del neoliberalismo, así que en última instancia, le llamen como le llaman, van atrás de esa finalidad y Bien. usan además todas las armas que tienen, legales e ilegales. Bien. Horacio, ¿algo más? No, estoy escuchando a Perla extasiado, digamos, porque en realidad es tan criterioso todo lo que dice, Sí. y el relato de primera mano tiene para mí un valor muy, muy importante. Así que, no, agradecerle por esta decisión de hablar de lo que usualmente no se habla. Así es, así es. Claro, te digo una cosa, nosotros siempre lo hemos hablado, en mi familia se habla, a los chicos se les ha contado. Vos fíjate que en realidad todo lo que yo recuerdo es anecdótico porque era muy chica, y la situación diríamos de esa época era muy diferente a la de ahora, pero mis hijos, mis nietos, todos saben todas estas cosas y se les explican a cada uno de acuerdo a su edad, ¿no es cierto?
de las cosas que han pasado, para que además aprendan de la historia y sepan que no pasan por casualidad, que no son cosas que se dan, porque sí, sino que se dan por causas realmente conocidas, ¿no? Así es, y que se pueden volver Yo a me dar. refiero, Perla, discúlpame, a que no de estos temas no se hablen. No me refiero a la relación de la familia, que por supuesto sí. Simplemente me refiero a que que los medios de comunicación no toman estos temas, no son de interés, no son de agenda. A eso me refiero, claro. concretamente. Claro, sí, en general no lo son. Y hay gente que no tiene ganas de recordar, que no tiene ganas de recordar, tal vez porque no tenga la conciencia limpia, ¿no? Pero bueno, Así es. yo creo que de todas maneras es importante. Fíjate vos, por ejemplo, que por supuesto que cuando ¿te acordás que en aquella época, ustedes no se acuerdan porque no sé si habían nacido, pero se hicieron comisiones investigadoras en todos en todos los lugares, y acá también hubo. Y como papá era una persona realmente muy honesta, buena y muy honesta. No hizo ningún lío, no se robó nada, no hizo nada ilegal. Entonces le achacaron que se había robado unos fardos del pasto, una cosa totalmente insólita, ¿no? Por supuesto no le comprobaron nada, quedó libre de culpa y cargo y todo eso, pero todo eso hacía de que la discriminación también sea más intensa, porque partían de la base de que no era honesto. Eso lo sufrió mucho porque siempre fue muy honesto, y la sospecha de deshonestidad, eso sí le hacía mal a él. Claro, pero bueno. Claro. Me imagino que que esos hechos también deben haber originado muchas cesantías en la municipalidad, hospital y demás, ¿no? Y seguramente sí. Claro. No sé, yo no, Claro. pero sí, seguramente sí, como cuando se sucedían todos los golpes que hubo, inmediatamente había la represión en todo sentido. Sí. Una de ellas dejar sin trabajo, pero además el resto que todos sabemos y que acaban de decir también. Así es. Perla, ¿algo más que quieras agregar? No, Bien. no sé, no sabría qué decir. Bien. Doctora Perla Pilone. Para agregar, sí. hay toneladas, pero bueno, creo que no es el momento. Bien. Doctora Perla Pilone, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, y especialmente que hayas dado luz a aquellos hechos que, como bien decía Horacio, por lo general permanecen ocultos, pero que es bueno para toda sociedad tener en cuenta, porque ese tipo de situaciones pueden volver a repetirse. Hay que estar alerta. Sí, por eso hay que hablarlas, para tratar de que no vuelvan a repetirse. Así es. Sí. Doctora Perla Pilone, gracias por este contacto. Gracias a ustedes y cariños para todos.